Comienza una década nueva en los Estados Unidos, la década de los 80. Dormido y silencioso durante 123 años, un mítico monte volcánico despertaría de su letargo. Enclavado en pleno condado de Skamania, en el estado de Washington, el monte St. Helens se alza altivo y orgulloso en la cadena montañosa de las Cascades. Desde tiempos inmemoriales, los indios del lugar, pertenecientes a la tribu Klickitat, lo conocían como Lowallaclock, la montaña del fuego humeante. Este monte forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, que incluye más de 160 volcanes activos. Geológicamente hablando, es un monte relativamente joven, en comparación a otros grandes volcanes del anillo. Se formó solo en los últimos 40.000 años y llegó a alcanzar una altura de 2.950 metros. Dicha altura pasaría a la historia un día 18 de mayo de 1980. La única actividad de este monte estaba limitada a explosiones de cenizas y a flujos piroplásticos en el peor de los casos. La más agresiva en el último siglo se limitó a lo acontecido en el año 1898, como pueden ustedes ver en este recorte de prensa. Sin grandes exhibiciones, la montaña estuvo avisando durante 2 largos meses, pero nunca en grado suficiente como para alarmar a las autoridades y a la población. El escaso alarde de poder se limitó a terremotos y expulsiones de vapor. Estas fueron causadas por una inyección de magma en una zona de escasa profundidad bajo la montaña. Aunque el comportamiento del St. Helens durante esos 2 meses se alejaba de lo cotidiano, nada en él presagiaba la repentina reacción del dios Vulcano y su mortífero poder aquella soleada mañana de mayo. Todo comenzó con un terremoto de magnitud 5,1 en la escala Richter. Este sacudió la tierra violentamente y la debilitada cara norte del monte se desplomó repentinamente. Tarde para todo. En cuestión de segundos, la enorme brecha abierta en dicha cara liberó una enorme cantidad de gases, lava y rocas incandescentes que volaron en dirección al lago Spirit. Acto seguido, la tierra y la nieve fundida que había en aquella ladera, junto a los flujos piroplásticos, comenzaron a deslizarse montaña abajo directos hacia el lago. Esta impresionante avalancha avanzó ladera abajo a unos impresionantes 250 km por hora. Esto causó un mega tsunami de más de 200 metros de altura, el más grande registrado en la historia. Esta ola de muerte y destrucción contenía un impresionante volumen de escombros que se calculó en 2,5 kilómetros cúbicos. A continuación, una gigantesca columna de cenizas volcánicas comenzó a elevarse hacia la atmósfera. Al mismo tiempo, la nieve, el hielo y varios glaciales comenzaron a fundirse formando una serie de largos lahares que alcanzaron el río Columbia. La mayor parte de la ladera del monte St. Helens se había convertido en un depósito de escombros de 27 kilómetros de largo y una media de 46 metros de espesor. Toda el agua del lago Spirit fue desplazada en forma de olas de hasta 180 metros de altura. Estos muros de agua terminaron impactando contra una cordillera en el norte del lago.
Esto causó una nueva avalancha de escombros, los cuales cayeron sobre la cuenca del lago provocando una subida de 60 metros en su nivel. El movimiento de regreso del agua a su cuenca fluvial original arrastró miles de árboles derribados por la ola de calor, gas, rocas y ceniza que habían asolado la zona segundos antes del derrumbe. Las explosiones en el monte se sucedían sin descanso. Estas producían un bombardeo de rocas, flujos piroplásticos, cenizas, piedra pómez y restos de rocas pulverizadas. Dichas bombas adquirieron una velocidad progresiva que fue desde los 350 km por hora en su comienzo hasta los más de 1000 km por hora. Mediciones posteriores dedujeron que durante un breve espacio de tiempo la velocidad pudo sobrepasar a la del sonido. Esta increíble circunstancia produjo un fenómeno sin precedentes. Los materiales expulsados en los flujos piroplásticos adelantaron a la avalancha de rocas, algo nunca visto con anterioridad. Por este motivo, el área de devastación alcanzó una superficie de 37 kilómetros de largo por 30 de ancho. Aproximadamente unos 600 kilómetros cuadrados de bosque fueron arrasados, pero el extremo calor al que fue sometida la zona produjo la muerte de árboles mucho más alejados. Las consecuencias de todo esto tomaron un cariz apocalíptico. Toda esta serie de eventos debieron de suceder en no más de 30 segundos, pero la onda expansiva que se generó en dirección norte y la consecuente nube de la explosión debieron continuar durante un minuto más. Exceptuando el número de personas fallecidas, las cifras de esta erupción superaron todo lo registrado hasta el momento. Desde la mítica destrucción de Pompeya a manos del Vesubio, ningún volcán había ocasionado tal metamorfosis orográfica. Dicha erupción fue la más costosa económicamente hablando en la historia de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, su altura. De los 2.950 metros que medía el monte antes de la tragedia, pasó a los 2.550 metros que hay en la actualidad, esto en cuestión de segundos. Estos desaparecidos 400 metros estaban compuestos de capas de basalto y andesita, además de varias cúpulas de lava dacita de anteriores erupciones. Todas estas capas y cúpulas fueron destruidas, dejando en su lugar un cráter en forma de herradura de 1,5 kilómetros de ancho. En total, la cantidad de energía liberada aquella mañana por el St. Helens equivalió a unas 27.000 bombas como la lanzada sobre Hiroshima, unos 350 megatones, y expulsó más de 4 kilómetros cúbicos de material. Una cuarta parte de ese volumen fue lava fresca en forma de ceniza, piedra pómez y bombas volcánicas. En lo referente a infraestructuras, 47 puentes,
24 kilómetros de vías férreas y 300 kilómetros de autopistas quedaron destruidos. Igualmente, 250 casas desaparecieron de la faz de la tierra. No así sus moradores, los cuales pudieron poner sus vidas a salvo casi en su totalidad. Más de 14,6 kilómetros cúbicos de madera fueron dañados o destruidos, principalmente por la explosión lateral. Debido a la dirección del viento en el volcán, en las áreas de mayor acumulación de ceniza, muchos cultivos de trigo, manzanas, patatas y alfalfa quedaron totalmente destruidos. Unos 1.500 alces y unos 5.000 ciervos murieron y se estima en 12 millones el número de salmones muertos, al ser destruidos sus criaderos. De haber estado el St. Helen junto a la costa o en medio del mar, se calcula que el derrumbe y la posterior avalancha hubieran ocasionado los megatsunamis más increíbles de la historia conocida, muy por encima de los que se produjeron en dirección al lago Spirit. Algunos geólogos aseguraron que en ese caso hubieran llegado a medir cerca del kilómetro. Olas de 1 kilómetro de altura, imagínense. Pero por muy apocalíptico que hubiera podido ser en otras circunstancias, nada empequeñece los efectos que esta erupción provocó. Las cenizas llegaron a depositarse en 11 estados de la Unión. Estas dieron lugar a diversos problemas relacionados con el transporte y con el tratamiento de aguas residuales. La visibilidad se redujo en gran medida mientras la ceniza permaneció en el aire, lo que obligó a cerrar muchas autopistas y carreteras. También el tráfico aéreo se vio afectado. Las acumulaciones de cenizas y la consecuente disminución de visibilidad causaron el cierre de varios aeropuertos al este de Washington durante 2 semanas. En consecuencia, miles de vuelos comerciales fueron cancelados. Las estimaciones que los expertos realizaron sobre los costes producidos por la erupción arrojaron cifras que rondaban entre los 2.000 y los 3.000 millones de dólares. Un balance final, pasado un año del desastre, dejó esa cifra en la mitad, unos 1.500 millones de dólares de la época. La verdadera tragedia, la auténtica pérdida, es el desastre ecológico ocasionado. El terrible daño sufrido en la fauna y flora del lugar fue mucho más lamentable que toda la pérdida económica, por muy desproporcionada que pareciera en aquella década. Si bien los expertos afirmaron en su día que aquel desértico lugar con aspecto lunar en el que se había convertido la zona podría estar así durante décadas y décadas e incluso siglos, la realidad ha sido muy distinta. Como pueden ver en esta sucesión de imágenes por satélite, la mutación experimentada por el territorio circundante al volcán no tiene freno. Año a año pueden observarse los cambios que la sabia naturaleza está produciendo en la zona. Las distintas especies animales y vegetales ejercen de decoradores paisajistas. Lo que fue un paraje desolado y muerto vuelve a recuperar su aspecto de antaño en un tiempo récord. El milagro de la vida vuelve a sorprendernos. Tanto plantas como animales comienzan a reclamar lo que desde milenios les pertenecía. La vida vuelve a abrirse camino por el más tortuoso de los senderos. La naturaleza reclama su derecho de reconstrucción vital para aquel gris y triste paraje.
Uno de los aspectos más destacados en esta colonización vegetal y animal es la importancia de los legados biológicos: árboles caídos, raíces enterradas, semillas y pequeños anfibios que sobrevivieron a la erupción gracias a la cubierta de nieve y a la curiosa topografía del lugar. Los ecólogos pensaban que la recuperación se produciría desde fuera hacia adentro, a medida que las especies de las áreas limítrofes avanzaran hacia la zona arrasada. Aunque estaban en lo cierto, el renacimiento también se ha producido desde dentro. O sea, organismos vivos que tras aflorar alrededor del cráter se extienden hacia el exterior en todas las direcciones. La vida, una vez establecida con unas condiciones mínimas de supervivencia, es imparable. Solo un año después de la erupción apareció una especie vegetal solitaria tratando de sobrevivir en una yerma extensión de terreno bajo el volcán. El altramuz violáceo, como pueden ver en las imágenes, fue la primera nota de color en un desolado mundo gris. El primer atisbo de vida vegetal que daba esperanzas de regeneración. En circunstancias normales, los altramuses son fábricas de nutrientes para los insectos y el entorno perfecto para que ratones y topillos puedan desarrollarse normalmente. Al morir estas plantas, tanto ellas como los organismos que atraían enriquecieron la ceniza y abrieron el camino a la colonización de otras especies. Es tal la magnitud del milagro biológico que allí se está produciendo, tan importante el proceso regenerativo de la zona, hasta ahora sin precedentes, que la comunidad científica mantiene el lugar vetado para las visitas turísticas. En un sentido amplio, los humanos también forman parte del experimento del St. Helens. Ahora, mientras la naturaleza se recupera y los recuerdos se desdibujan, la gente empieza a inquietarse. Algunos dicen que la zona debería dejar de depender del servicio de bosques y ser declarada Parque Nacional. Pescadores de la zona oyen historias de truchas de medio metro y se preguntan por qué sigue cerrado el lago Spirit. Algunos lugareños dicen que 30 años de investigación son suficientes, que ya es hora de abrir al público la zona de acceso limitado. El motivo alegado por las autoridades para cerrar la zona es aceptado por muy pocos. Proteger los recursos geológicos y ecológicos, conservarlos en el estado más natural posible, permitiendo que las fuerzas sísmicas y los sucesos de regeneración sigan su curso sin impedimento alguno, son los argumentos principales para haber convertido el lugar en uno de los mayores experimentos del planeta. Como laboratorio natural para el estudio de la recuperación de los ecosistemas, la zona de la erupción no tiene rival. Es la perturbación forestal a gran escala más estudiada del mundo. Todo está siendo estudiado, desde las moléculas hasta los ecosistemas, desde las bacterias hasta los mamíferos, desde las fumarolas hasta los prados inundados. Hoy día el lugar es muy visitado. A pesar de la imposibilidad de acercarse a la montaña, la curiosidad humana ha convertido el parque en un referente turístico mucho mayor que antes de la erupción. Los grandes mamíferos vuelven a ocupar de nuevo la zona. Grandes manadas de ciervos ocupan un territorio cada vez más verde. El milagro regenerativo del St. Helens es un hecho a vistas del espectador. Un centro de interpretación con un mirador situado fuera de la zona de investigación atrae a miles de turistas,
interesados en el acontecimiento que 30 años atrás cambió la vida de miles de personas. Dichas instalaciones están situadas al final del cauce que las coladas piroplásticas y la lava trazaron montaña abajo. Los guardabosques, encargados de la zona y de los cuales depende todo el territorio afectado, hacen las veces de guías turísticos, además de ejercer de docentes con aquellos miles de turistas ávidos de información que anualmente visitan aquellas asombrosas tierras.